Bienvenidos a este nuevo video. Está conformado por Nicole Bonilla, Catalina Díaz y quien les habla, Natalia Toledo Torres, de la materia Literatura del NRC 65-62-562 de la Universidad Minuto de Dios. En esta oportunidad queremos tocar el tema del modernismo y la vanguardia. Hoy los periodos entre guerra y posguerra de la Segunda Guerra Mundial fueron momentos cruciales para el desarrollo del modernismo y las vanguardias. Esto significó que los movimientos que surgieron en ese año como manifestaciones a la necesidad de explorar nuevas formas de la expresión en el mundo transformado por la guerra y la tecnología. Aunque comparten hoy algunas similitudes por la originalidad y la experimentación, sus enfoques van más allá de los objetivos intensificadamente. Para ello, el modernismo buscó la renovación y la experimentación dentro de los límites del arte, mientras que las vanguardias buscaron una ruptura radical con el pasado y una reinvención total de la realidad. Historia del modernismo literario. El modernismo fue un movimiento cultural que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Caracterizado por una ruptura con las tradiciones artísticas y literarias establecidas, donde se buscaban experimentar unas nuevas formas de expresión y romper con las normas establecidas. Estos movimientos buscaron su inspiración con las experiencias devastadoras de la guerra y la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión en el mundo, que se había transformado drásticamente. En este periodo fue especialmente importante para el desarrollo del modernismo, ya que se produjo un fuerte rechazo por los valores y convenciones establecidas entre guerras. Los escritores modernistas consideraban su trabajo como único rebelde, un trabajo que no podía leer una persona común. Era poesía. Solo para los poetas se manifestó en el arte, la religión y hasta en la política en síntesis de modernismo, que reunió a un conjunto de burgueses y elitistas que tenían un pensamiento en común, como el lenguaje culto del tema americano o la soledad. Principales características del modernismo literario. Empecemos por la primera. No hubo un acentuado sincretismo, ya que unieron muchos sismos, entre ellos al parmacionismo, que buscaba perfección y objetividad, al romanticismo, que proclamaba amor por la naturaleza, la libertad y el simbolismo que representa objetos de forma metafórica. 2. Tuvo una visión cosmopolita, ya que el poeta presenta al mundo como su patria, su arte, y no puede limitarse a una simple ciudad o país. Él prefiere lo global. 3. Esteticismo, ya que hay una búsqueda implacable por alcanzar la belleza. 4. El exotismo, ya que existió una preferencia por lo extranjero respecto a lo nacional. 5. Elitismo o individualismo. Ellos creían que su arte estaba dirigido a una pequeña masa social aristócrata. Y por último, la rebeldía, ya que hay una renovación de la sintaxis y el vocabulario. Además de ello, usaban herramientas literarias muy peculiares. Representantes del modernismo literario. Como primero, Leopoldo Lugón, escritor argentino. Julio Herrera, poeta uruguayo, o conocido por la obra Peregrinos de Piedra. José Santo Chocuano, poeta peruano conocido como el Cantor de América, y cómo olvidar a Rubén Darío, cuyo verdadero nombre fue Félix, y Rubén García Sarmiento. Nació y murió en Nicaragua, primero fue periodista y luego diplomático, por lo que viajó mucho por Europa y América. Fue el máximo representante del modernismo literario, lengua española, y es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX. En el ámbito hispánico también se encuentra Manuel González Prada, y ensayista peruano, y por último José Martínez, quien fue el político cubano. La vanguardia es el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado del vanguardismo en el siglo XX. Se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humildad
Se cuestiona el aparente progreso del capitalismo, genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con las críticas de la economía Marx provocan el surgimiento de una Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología cuando el subconsciente fraudino o el cine, los nuevos medios de transporte, la idealización y la tecnología que permite vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expedición o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompe con el canon tradicional, se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte eventualmente, se desvanecen los límites entre las artes, así sea la pintura que se mezclaba con la literatura o la danza o bien sea el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos, salen del estatus que se desbordaban los límites que estaban establecidos como una norma. El artista se otorga la libertad absoluta de creación, se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabúes del enfoque como la prostitución o personajes marginales. En el vanguardismo, la búsqueda de innovación de originalidad, de nuevos canones o modelos estéticos, en la poesía se rompe con la métrica o la rima. Se le da importancia a la tipografía o a la forma, es decir, presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrán, a veces se juega como la sintaxis o se crean nuevas palabras. En otras se cree esto un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja, las narrativas se crean nuevas técnicas que no tiran la literatura del siglo XX. El monólogo interior es fluir de las conciencias o pensamientos de personajes de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista, como los de la realidad se relativiza según la composición de quien lo narra. El tiempo deja de ser línea con las técnicas tomadas del cine como el flash, el reconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la lingüística existencial, la libertad del hombre y la filosofía de lo absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre y Frank Kafka. El expresionismo y la manifestación de las sensaciones que surgen en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria y lo absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Frank Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes irónicas del subconsciente al arte sin control racional. Se emplea la estructura automática que consiste en lápiz y papel, empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Sus exponentes literarios es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literaria de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se representan múltiples puntos de vista de nuestros objetos. En la literatura se destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, que utilizó el caligrama en este buen, cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de la lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la totalidad libertad en la literatura. Suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, pero la causa de estas actitudes fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurista fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechazó el pasado principal a los museos y se exalta la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción y el modernismo tuvo auge en España y América. En la literatura va en contra de las reglas y el desarrollo del verso libre. Impresionismo. Busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo, destacando principalmente la pintura. El vanguardismo. Ha retado los límites de las normas y ha generado polémicas por el tono agresivo contra lo establecido por las tradiciones y ha sido fiel a sus principales características. La libertad de creación nos ha permitido ver poesías y narrativas innovadoras, lo que ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX.